La obra de ciencia ficción más importante de habla hispana tiene nombre y es argentina. El Eternauta, la historia de una invasión alienígena con epicentro en Buenos Aires que incluye inversión de los polos magnéticos, nieve tóxica y control mental. Pero esta no es una historia sobre extraterrestres con láseres. Es una historia sobre el miedo, la organización colectiva y lo que ocurre cuando el enemigo se vuelve invisible. Este es el primer video de un nuevo bloque de nuestro canal, la ciencia detrás de series y películas. Así que si te gusta este tipo de contenido, podés suscribirte y dejarnos un like para que el canal siga creciendo. Ahora sí, en el Eternauta, la normalidad se quiebra con un fenómeno puntual. Nieve en Buenos Aires, pero no es nieve común, es una sustancia letal. Mata al contacto y al instante. El primer enemigo no tiene forma ni rostro, cae del cielo y obliga a la población al encierro. La función de esa nevada no es solo matar, es aislar, desactivar la ayuda mutua, impedir el encuentro y destruir el tejido social. El quiebre es inmediato, lo único que importa es sobrevivir. Y aparece la pregunta central de la obra: ¿quién es el otro? ¿Un aliado o una amenaza? Esta nieve tóxica no es ciencia ficción absurda. La historia registra precedentes. En Hiroshima, la llamada lluvia negra arrastró partículas radioactivas que siguieron matando incluso días después de la detonación nuclear. En Londres, en 1952, un smog químico causó 12.000 muertes en pocos días, mientras que en Chernóbil muchos sobrevivientes describieron una nevada blanca brillante que en realidad estaba compuesta por polvo radioactivo. En el cómic, Estergel no explica cómo funciona la nieve, solo muestra sus efectos. Pero en la serie hay una sugerencia técnica que también se menciona en el cómic, la inversión de los polos magnéticos. Y no es una coincidencia, Estergel era geólogo. En términos científicos, la inversión de los polos es un fenómeno real. A lo largo de la historia de la Tierra ha ocurrido muchas veces. Es un proceso lento que puede durar miles de años, pero mientras sucede, el campo magnético se debilita. Eso expone al planeta a radiación solar, afecta las comunicaciones satelitales y desestabiliza los sistemas de navegación. Durante el episodio 3, el personaje de Favali menciona el cinturón de Van Allen, una zona de radiación que rodea la Tierra y funciona como un escudo frente a las partículas solares. Este cinturón se mantiene estable gracias al campo magnético del planeta. Si los polos comienzan a invertirse, como sugiere la serie, el cinturón se desestabiliza y deja pasar más radiación. La brújula ya no marca el norte y se pierde el sentido de la orientación. Con el campo magnético alterado, el apagón es inevitable. Toda la infraestructura que sostiene la vida cotidiana colapsa. Celulares, computadoras, televisores, autos modernos, todo queda inutilizable. Solo funcionan las radios viejas y los vehículos sin computadora a bordo. En el cómic, la situación es distinta por una cuestión temporal. Estergel escribe en los años 50. No hay computadoras personales ni celulares. Pero el efecto es el mismo. La radio se corta, el teléfono deja de funcionar, la luz desaparece, se pierde el contacto y la sociedad se repliega. La serie actualiza ese colapso tecnológico y lo adapta al siglo XXI en plena era de la información. Pero hay una tecnología que no queda obsoleta, ni en el cómic ni en la serie: la radio de onda corta. La diferencia entre una radio común, como las de AM, FM, y una radio de onda corta radica en el tipo de frecuencia que utilizan y el alcance que logran. Las radios comunes operan en frecuencias más altas y tienen un alcance local o regional dependiendo de que haya antenas repetidoras cercanas. En cambio, las radios de onda corta transmiten en frecuencias más bajas, entre 3 y 30 MHz, que pueden rebotar en la ionosfera, una capa cargada eléctricamente de la atmósfera terrestre, y esto permite que la señal viaje a miles de kilómetros sin necesidad de infraestructura intermedia. Esta capacidad de rebotar en el cielo permite que incluso en situaciones de catástrofe, donde redes modernas colapsan, las radios de onda corta sigan funcionando. Su independencia de la tecnología digital y su bajo requerimiento energético las convierte en herramientas de comunicación esenciales en contextos extremos o de supervivencia. Aunque hay que aclarar que durante la inversión de los polos, la onda corta no funcionaba precisamente por la inestabilidad de la ionosfera. Luego volvió a estar disponible. Así que, pasando en limpio, las tormentas solares o pulsos electromagnéticos sobrecargan y queman dispositivos electrónicos con microchips, ya que estos son extremadamente sensibles a alteraciones en la corriente y a partículas cargadas que pueden corromper bits o quemar circuitos.
Los equipos analógicos, en cambio, pueden seguir funcionando porque tanto las válvulas termoiónicas como los primeros transistores son menos vulnerables a las alteraciones de campo. Amerita reflexionar sobre cómo una sociedad hiperconectada depende de una tecnología tan sensible como lo son los microchips. Pero si de telecomunicaciones hablamos, hay que mencionar una tecnología que sí es de ciencia ficción, al menos por ahora, pero que tiene un fundamento científico. En el cómic son los llamados hombres robot. En la serie, en cambio, no se les pone nombre porque su naturaleza recién se revela hacia el final de la temporada. Básicamente, se trata de un fenómeno de control mental. Estudios en neurociencias han demostrado que es posible alterar el comportamiento humano mediante estimulación eléctrica o química del cerebro. Experimentos reales como el MK Ultra de la CIA en los años 50 y 60 buscaron manipular la voluntad de personas mediante fármacos, hipnosis y privación sensorial. Hoy, tecnologías como la estimulación magnética transcraneal pueden modular ciertas funciones cerebrales y las interfaces cerebro-computadora permiten interpretar señales neuronales para controlar dispositivos externos. Y podemos citar ejemplos reales de uso de esta tecnología. En 2022, un paciente completamente paralizado logró escribir oraciones a través de un implante cerebral simplemente pensando en letras. Existen casos de personas amputadas que han logrado mover brazos robóticos usando simplemente su pensamiento. Y entre los casos más extraordinarios, en 2023, un paciente suizo con parálisis consiguió caminar gracias a una interfaz que conectó el cerebro con la médula espinal saltándose la lesión. Aunque todavía no existe un sistema capaz de implantar pensamientos o dominar completamente a una persona, la posibilidad de influir en decisiones, emociones o percepciones mediante tecnología es un campo en expansión con implicancias éticas y políticas muy profundas. El enemigo en el Eternauta no mata a distancia, también se infiltra. No necesita ocupar militarmente el territorio si puede controlar los cuerpos desde adentro. En la serie, la condición de los hombres robot no se hace explícita hasta el último episodio de la temporada, pero son uno de los pilares clave de la trama. No piensan, no sienten, no dudan, obedecen. Se infiltran entre los sobrevivientes, espían, sabotean y atacan cuando se les ordena, desde adentro sin levantar sospechas. En el Eternauta, este tipo de dominio se presenta como una amenaza central, pero también como una advertencia. La colonización más peligrosa no es territorial, es mental. No se trata solo de invadir países, sino de intervenir decisiones, alinear deseos y anular el pensamiento propio. Un ejército de libertarios que defienden a capa y espada a un gobierno de ocupación contrario a los intereses de su propio país. ¿Te suena? Estergel escribió esto en los años 50, lo profundizó en los 70 y lo vivió en carne propia. Su crítica no era abstracta, era concreta. En la cima de la estructura de poder del Eternauta están los sellos. No tienen rostro, no tienen voz, nadie los ve, pero controlan todo. A los cascarudos, a los jurgos, a los hombres robot y a quienes colaboran con ellos sin saberlo. La serie mantiene esa lógica. El verdadero enemigo no es visible, se perciben los efectos, no en su presencia. Opera a través de capas, de legados, transmisiones, cuerpos tomados. Su poder está en su invisibilidad, en su capacidad para dirigir sin exponerse. Esto puede entenderse de alguna manera como una metáfora del capitalismo y de cómo se presenta ante la sociedad como un orden natural, en lugar de un conjunto de relaciones sociales que son fruto de un determinado proceso histórico. Es decir, se trata de un orden social que no siempre existió y probablemente no siempre exista, porque la realidad es dinámica y esto es lo que la hace transformable. Y ese compromiso con la transformación consciente de la sociedad se cristaliza no solo en la obra de Estergel, sino en su propia vida y muerte, o mejor dicho, desaparición. Héctor Germán Estergel nunca se comportó como un espectador de la realidad. En los años 50 construyó un héroe colectivo en una historia de ciencia ficción. En los 70 ese héroe se volvió de carne y hueso. En 1976, Estergel militaba en Montoneros mientras escribía la secuela del Eternauta en la clandestinidad. Ya no imaginaba invasiones alienígenas, vivía bajo una dictadura que secuestraba, torturaba y desaparecía personas en su propio país. En 1977 fue secuestrado por el ejército, también sus 4 hijas y sus yernos. Ninguno se salvó y permanecen desaparecidos hasta la fecha, con la sola excepción de su hija Beatriz, la más joven, 19 años, y la única cuyo cuerpo fue hallado y sepultado. El Eternauta no es solo una historieta, es una advertencia, es una forma de pensar la Argentina desde el desastre. En la serie de Netflix, eso incluye una serie de guiños a nuestra historia que en el cómic original no estuvieron presentes, simplemente porque fue escrito antes de que ocurrieran. El más importante, la Guerra de Malvinas. Sí, en la serie Juan Salvo es sobreviviente de la Guerra de Malvinas. Y ese no es el único guiño. En el último episodio, unos aviones caza peruanos son derribados cuando se dirigían a bombardear.
a los invasores en la cancha de River. Perú fue el único país latinoamericano que ayudó a la Argentina durante la Guerra de Malvinas con el envío de armamento, aviones y municiones. En la historia real fueron 10 aviones Mirage 5P y misiles aire-aire Matra 530. En la serie, estos mismos cazas aparecen reimaginados como parte de una operación crucial. Acuden en ayuda cuando todo parece perdido y son derribados antes de alcanzar su objetivo. Entre los restos se muestran misiles que, todo indica, jugarán un papel clave en la segunda temporada. El Eternauta no es un héroe solitario, es el eco de quienes resisten cuando todo se derrumba. Por eso, no desaparece, se multiplica. Porque cuando cae la nieve, cuando se apaga la señal, cuando el norte se pierde, el verdadero poder no está en el individuo, está en lo colectivo. En un mundo donde la historia vuelve con otros nombres, el Eternauta sigue haciendo la misma pregunta incómoda. ¿Te quedarías quieto bajo la nieve o saldrías a ayudar a los otros? Contanos tu opinión en los comentarios.